Hola Iglesia, es una alegría y un gusto estar acá. Aunque sea de esta forma, igual nos sentimos bien al poder compartir y estar juntos. No sé si a ustedes les pasa últimamente con todo el cimbronazo y toda la inseguridad y todo lo que hay a nuestro alrededor, que no lo voy a describir porque lo sabemos y lo vivimos bien, esa incertidumbre, esa preocupación por la salud, por la muerte de seres queridos. Pero a mí me pasa algo, y es que en mi casa me pongo a pensar cuando sé de alguien que está enfermo o alguien que está sucediendo alguna de las cosas que ya mencionamos o que venimos diciendo, que me pongo a pensar, a discurrir, a cuestionar, pero no cosas muy profundas. A veces me pongo a cuestionar cosas sencillas y cotidianas, como por ejemplo, para qué guardo tanto ropa por si alguna vez me va, si no la voy a usar? ¿Para qué tengo tantos libros de manualidades que nunca voy a usar más? ¿Para qué guardo materiales de un tiempo atrás cuando trabajaba con los chicos y ahora no lo voy a usar? Pero una de las cosas que también me viene a la mente es si estoy preparada para sufrir, para pasar la enfermedad, para tener sufrimiento en el cuerpo, y muchas veces me angustio, digo, ¿estaré lo suficientemente liviana de cosas y de pensamientos como para transcurrir el sufrimiento? Y pensando en esto y en esas idas y venidas de nuestros pensamientos, se me ocurrió compartir con ustedes tres palabras que a veces las confundimos, otras veces las asociamos. Y esas tres palabras son prueba, calamidad y consecuencia. La prueba, probar, muchas de las veces tiene muchas significancias o le damos varios significados. Decimos probar para conocer algo, por ejemplo, un sabor nuevo de alguna comida, de una bebida. Para experimentar algo también podemos probar, alguna experiencia, alguna sensación. O también para comprobar algo. ¿Se acuerdan de la frase, saquen una hoja que hay prueba? Quieren comprobar lo que conocemos o aprendimos de determinada situación. Y también se usa la palabra prueba para algo material, un hecho, algo que sucedió, para comprobar qué determinación tenemos sobre algo sucedido. Por ejemplo, en un asesinato, el arma que se encontró es una prueba, las huellas que se encontraron es una prueba. La segunda palabra es calamidad, y calamidad, lo busqué, es una adversidad, una desgracia o un infortunio. En general es algo inesperado que alcanza a una persona o a varias personas. Muchas de las veces esta situación que estamos viviendo la sentimos como una calamidad. Y la tercera palabra es consecuencia. Y la consecuencia es el resultado de una acción anterior o un acontecimiento que se deriva de otro acontecimiento. Muchas veces esta palabra consecuencia nosotros la hablamos pensando en consecuencias negativas, pero en realidad también la palabra consecuencia tiene o es positiva, tiene consecuencias positivas, especialmente si tomamos buenas decisiones. Y ahora observemos cómo estas tres palabras, prueba, calamidad y consecuencia, se relacionan con dos personas en la Biblia. Dos personas que se aplican estas palabras de distinta manera. A la primera persona que vino, sobre la primera persona que vamos a compartir, vino sobre ella una calamidad. Pero después sus amigos, luego de observarlo, de compartir con él el dolor y conmocionados, empezaron a cuestionar y lo consideraron como una consecuencia. Comienza la historia de este personaje, que en realidad hubo una calamidad, los amigos buscaban consecuencias, pero en realidad era una prueba.
Y así comienza la historia de esta persona. Comienza en la Biblia diciendo que era una persona recta, intachable, de absoluta integridad, amaba y honraba a Dios, se mantenía apartado del mal. Era rico, tenía hijos, 10, tenía tierras, tenía ganado, tenía una posición que nosotros diríamos estaba hecho, estaba tranquilo, pero la característica principal de esta persona es que era una persona que realmente adoraba a Dios y amaba a Dios y honraba a Dios con sus actos y con lo que hacía. Y así comienza este libro. Me estoy refiriendo, creo que ya lo saben, al libro de Job. En el inicio del libro de Job hay esta descripción de él como un hombre intachable. Ahora, comienza el libro con otra situación, con la primera palabra que dijimos, la prueba. En medio de una reunión con el Señor, con Dios, se presenta Satanás, el acusador. Dios le dice, ¿viste a mi siervo Job? Y da toda esta descripción de intachable, de honra a Dios y alaba. Y el acusador, como Satanás es, así su nombre dice, acusó. Claro, dijo, Job solo es justo porque lo recompensas con prosperidad. Deja que sufra y veremos qué tan justo es. Seguro que cuando le quites todo, te maldecirá. El Señor dijo, bueno, puedes hacerlo, pero no toques su vida. Y allí comenzó, a ver si les suena estas palabras, robo, asesinato, fuego del cielo, viento del desierto, que yo pienso que era como un ciclón o un huracán, derribo de sus casas, muerte de sus hijos, pérdidas materiales. Una hecatombe, ¿no? Una calamidad. Esa es la segunda palabra que estábamos pensando en este día. Le vino a Job. Job no sabía lo que estaba pasando, Job no sabía lo que sucedía, Job no sabía que era una prueba y lo recibió como una calamidad. Termina el capítulo 1, conmovido, lleno de dolor, adoró a Dios, pero no pecó ni lo culpó. Todas estas cosas que escuchamos, serían un picnic los noticieros, ¿no? Estarían sobre Job y le preguntarían y le dirían y opinarían. Y es muchas veces lo que nosotros hacemos cuando se presentan alguna de estas cosas. Comienza el capítulo 2 con Satanás vuelta a arremeter contra Job. Job sigue íntegro porque no tocamos su salud. Y vino sobre Job llagas en toda su piel, desde la cabeza hasta los pies. Con todo lo que había pasado, nosotros muchas veces seguramente diríamos, ahora es consecuencia del estrés que le produjo todo lo que ha sufrido. ¿Cómo no le van a aparecer en su cuerpo situaciones, marcas, enfermedades en su cuerpo? Pero no era así. La situación era tan desesperante que alguien de su familia, la única que sobrevivió, la esposa, le propone algo. Maldice a Dios y termina con, acabemos acá, ya más no te puede pasar. Maldice a Dios y muere. La respuesta de Job en el versículo 10 vuelve a ser, sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. Aparentemente solo las cosas buenas que vienen de Dios. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Termina el capítulo 2 con la visita de 3 amigos que, habiéndose enterado de la tragedia, viajaron para consolarlo y confortarlo. Lo vieron tan mal que con muestras de dolor lo acompañaron sin hablar durante 7 días y 7 noches. Es algo que nos pasa a nosotros también cuando vemos a alguien que sufre, que vamos y lo acompañamos. Y muchas de las veces nos sucede como estos amigos. Estamos tan impactados, tan impresionados que solo callamos. Acompañamos, pero en el silencio.
y seguramente que nuestras mentes van y piensan y piensan. Puede que alguna de estas situaciones de enfermedad, robo, pérdidas hayan sobrevenido sobre nosotros. Creo que a ninguno lo que le pasó a Job, pero sí algo de esto, especialmente en estos días que estamos tan preocupados por la salud, nuestra salud, y la salud también, o muerte y pérdidas de seres queridos. Si la historia de Job terminara aquí, admiraríamos la entereza y la integridad de Job, pero probablemente no nos identificaríamos con él, porque cuando nos sucede algo así, no estamos, le adjudicaríamos que es como que está en shock o está anestesiado. ¿Viste cuando, no sé si les pasó, que se golpean con algo inesperadamente? En el momento parece que no pasa nada, nos levantamos, vamos, hasta a veces ni sentimos dolor, pero con el transcurrir de los días comienza el moretón, comienza el dolor y a veces tenemos que atender esa herida o ese golpe. Pensaríamos que algo así pasó con Job, pero la historia no termina así. A partir del capítulo 3 vemos a un Job que se sube a una montaña rusa de emociones y cuestionamientos sobre el sufrimiento, la justicia de Dios y la condición humana. Job empieza a mostrar cómo se siente en su interior y rompe el silencio. Y rompe ese silencio sintiéndose amargado, perseguido, desgarrado, cuestionado. Rompe ese silencio con diciendo, no maldigo el día en que nací. A lo largo de 38 capítulos comienza a debatir con sus amigos. Los 3 amigos ancianos con experiencia y que representaban lo mejor del pensamiento del consejo comienzan a analizar la razón del sufrimiento de Job y responden pensando en consecuencias. Y es nuestra tercera palabra. El pensamiento de sus amigos se ve reflejado en el primero que le contesta Job. Dice el versículo 8 del capítulo 4, la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Su razonamiento es, acciones humanas tienen consecuencias. Dios es justo y aplica justicia. Y yo me encontré muchas veces también pensando así, buscando razones, ¿por qué? Buscando consecuencias de algo que hubiera pasado en esto del sufrir. Allí comienza una búsqueda de posibles errores de Job, de posibles pecados, y comienzan a discurrir, opinar, y con preguntas que van y vienen de un lado a otro, parece ser que Job entra en un fuera de control, emocionalmente fuera de control. Esa montaña rusa de emociones, de sentimientos que iban y venían, de cuestionamientos, aquí hacen eclosión. Y en un discurso final donde habla acerca de la sabiduría, el entendimiento, recuerda bendiciones pasadas, habla de su angustia, declara su inocencia y al final dice, demando de Dios que me explique cuál es la razón de mi sufrimiento. Y así, agotados los amigos de decirle, de buscar, empiezan a callar. Ya no tienen más argumentos que decirle a Job. Cuando ya nadie podía decirle más, aparece un cuarto amigo, una cuarta persona, en este caso era joven, y da una nueva consecuencia, ya no buscando pecados, sino adelantándose a sufrimientos posteriores. Y le dice que a través de un largo discurso culmina con que le está evitando un mal mayor. Que se cuide, que se aparte de lo malo, porque Dios envió este sufrimiento para protegerte de una vida de maldad. Estas son las consecuencias que buscaban los amigos. Y ahí ya interviene Dios.
contesta a Job el pedido de hablar con él y comienza a mostrarle en lo que hay ahora, que usamos mucho, la virtualidad, lo lleva a través de toda la naturaleza y la complejidad del mundo, haciéndolo ver que sus conceptos, sus pensamientos, su perspectiva era limitada. El libro termina cuando Job se retracta de todo lo que dijo y se arrepiente y ora por sus amigos. La familia y fortuna fueron restauradas, pero no como un premio, porque no había sido un castigo el sufrimiento, sino como una bendición y regalo generoso de parte de Dios. Esta historia nos enseña varias cosas acerca de cómo procesar el sufrimiento. Reconocer y expresar la lucha de emociones y sentimientos en nuestro interior. Job rompió el silencio y dijo verdaderamente cómo se sentía en su interior. Llevar nuestro dolor directamente a Dios, con honestidad. Job vino honestamente delante de Dios y le quiso hablar con él en forma directa. En esta lucha es vital la oración y Job oró personalmente con Dios. Es vital la oración personal y la oración con amigos, con gente de oración, compañeros de oración. Pero también la historia de Job nos invita a confiar en la sabiduría y soberanía de Dios cuando nos encontramos en el sufrimiento, en lugar de buscar y tratar de comprender o buscar las razones. También nos invita a confiar en lo que Dios realmente le importa, que a Dios realmente le importa nuestro dolor. Sabe lo que está haciendo porque tiene la perspectiva completa de la situación. Puede darnos poder y la fuerza para sobreponernos y seguir confiando en Él. Reconocer la lucha interior, llevar nuestro dolor al Señor y orar. Y vamos a la segunda persona, pero en este caso fue algo distinto. En este caso fue una consecuencia y una prueba, pero sus amigos pensaban que era una calamidad. También hubo sufrimiento y muerte. Estábamos hablando de Jesús y su sacrificio. Para los discípulos y seguidores de Jesús, el sufrimiento y posterior muerte era una calamidad, era una injusticia que vino de parte de los sacerdotes, escribas y autoridades, a pesar de que el Señor mismo le había enseñado que debía padecer mucho hasta morir y resucitar. Yo a veces me pregunto, ¿cómo hubiera actuado yo en ese momento? Porque ahora nosotros sabemos cómo continuó la historia. Ellos, llegado el momento, algunos se escondieron, otros huyeron, se volvieron a sus lugares, algunos lo negó y otro lo acompañó. Pero el sufrimiento de Jesús y la muerte de Jesús son una prueba y una consecuencia. Una prueba porque es la prueba del amor que Dios tiene. Y hay un versículo que resume todo el Evangelio, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esto consiste el amor, dice Juan, verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Es una prueba irrefutable del gran amor de Dios. Pero también hay consecuencias de ese sufrimiento del Señor Jesús. Y en este caso son consecuencias, son beneficios para nuestra persona. Y especialmente para aquel que cree en Él y entrega su vida y confía a través de la fe. Algunos pudiéramos hacer una lista muy larga de lo que significó y significa especialmente esas consecuencias de la resurrección. Dice Tito, esperanza de vida eterna. Dice en Romanos, nos hace justos
a los ojos de Dios, nos liberó del castigo de nuestros pecados, tenemos paz para con Dios, tenemos una relación de amistad, nada podrá separarnos del amor de Dios, somos miembros de la familia de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos permite llegar y tenemos acceso al Padre, y así pudiéramos hacer una lista, y es bueno que en algún momento la hagamos de aquellas cosas que son consecuencias de la muerte y de resurrección, son consecuencias del sacrificio de Dios. ¿Por qué traemos a Jesús en relación con nuestro sufrimiento? Si Él era Dios. Pero en Hebreos 4:15 encontramos la respuesta. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Jesús sufrió injusticia, tentación, tristeza, dolor físico y hasta la muerte. Pero ¿cómo respondió Él? ¿Contestaba con la palabra? ¿Expresó lo que sentía, especialmente en el huerto de Getsemaní? Él sabía lo que iba a venir, su muerte, sabía también el desenlace de la resurrección, pero Él expresa a Dios, habla directamente con Dios, con su Padre, y le expresa su dolor. Dice que es como gotas de sangre que caían, que implica todo en su interior la angustia que estaba llevando a cabo por lo que iba a venir. Pero también no solamente se expone con sinceridad ante Dios, con lo que él deseaba, pero también reconoce la soberanía de Dios. Reconoce que si no hay otra forma, Él está dispuesto a obedecer y hacer. Y esto nos trae a nosotros también pasos a seguir cuando estamos a través del sufrimiento. Hablar directamente con Dios, orar, expresar lo que nosotros sentimos. Job también lo hizo. Y hay un último texto que les dejo como para cerrar este tema del sufrimiento y las dificultades. Dice en Romanos 12:12, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. A veces decimos alegrarnos. ¿Cómo podemos alegrarnos? ¿En la dificultad? No, en la dificultad no nos tenemos que alegrar. Dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Y Jesús permitió que esa esperanza esté segura en nosotros. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Espero que esto nos sirva para procesar este sufrimiento. Adiós.